se vive las primarias también en California y tenemos información, tenemos un análisis de eso. Justamente sobre este tema, en un comunicado de prensa, el gobernador de California, Jerry Brown, dice que la ventaja de Clinton es insuperable y que es urgente que los demócratas comiencen a enfocarse solamente en Donald Trump. El gobernador de California apoyó a Hillary Clinton para la nominación presidencial demócrata y es un espaldarazo que impulsa la candidatura de Clinton de camino a las primarias del estado el 7 de junio. Hillary Clinton ha demostrado convincentemente que sabe cómo lograr que se hagan las cosas y tiene la tenacidad y la capacidad para hacer avanzar la agenda demócrata, dijo Brown en un comunicado. Bien, y para hablar sobre ese tema tenemos a Antonio Barrios vía Skype. Vamos a hacer contacto con Antonio. Buenos días, Antonio. ¿Cómo ve usted los resultados? Voy a adelantarme a César del proceso del supermartes. Ahora que se avecina todo lo de California, ¿cómo analiza usted las elecciones hasta ahora, el proceso electoral en los Estados Unidos? Bien, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, evidentemente con las cifras últimas que tengo, que las estuve imprimiendo a las 11 de la noche ayer, definitivamente pues Hillary Clinton pues lleva una gran ventaja. Aquí lo importante no es necesariamente la cantidad de delegados electos, que muchas veces se reparten en proporción al estado, en el cual pues en este caso el que está en disputa con Bernie Sanders, sino que lo que importa en realidad son los superdelegados, que son los que finalmente pues no solamente van a la convención de julio a ratificar al candidato oficial del partido, en este caso Hillary Clinton, porque hasta este momento Hillary Clinton tiene 543 superdelegados frente a simplemente 44 que tiene Bernie Sanders. Es decir, los delegados y los superdelegados, al igual que el famoso caucus o caucuses, son simplemente pues asambleas de ciudadanos que lo que hacen es precisamente deliberar o discutir cuál debería ser el candidato oficial del partido. Si bien los delegados no necesariamente responden a un candidato en particular, pues por lo general cuando el candidato, en este caso Hillary Clinton, lleva una gran ventaja, pues simplemente se plegan a ella para tratar de convertirla en la candidata oficial del partido. Y eso definitivamente pues se llega a ratificar para el caso de Hillary Clinton ahora en julio. El caso de Trump es diferente en el sentido de que ya él tiene la cantidad de delegados, es decir, se requerían 1.237, de los cuales pues en el supermartes de ayer tiene 1.239 y ya eso prácticamente lo ratifica o lo convierte en el candidato oficial del Partido Republicano, lo cual pues era de esperarse. Como lo hemos hablado en otros momentos, el caso de Trump también es interesante porque él prácticamente barrió con casi 10 precandidatos que aspiraban a convertirse en el candidato oficial del Partido Republicano, y él prácticamente arrasó con todos. Es decir, el último que se retiró ahora en abril fue precisamente Ted Cruz, y él ya quedó prácticamente con este supermartes de ayer, prácticamente ya como el virtual candidato oficial del Partido Republicano, que repito, se ratifica ahora ya definitivamente en julio. Llegó el momento, don Antonio, que en el caso de Bernie Sanders ya se haga a un lado y le deje el espacio abierto a doña Hillary Clinton. Yo creo, no creo, yo creo, bueno, de hecho en una entrevista anterior, hace como 2 semanas, yo había manifestado de que los delegados y los seguidores, no solamente, cuando digo los seguidores me refiero al caucus, que son, repito, las asambleas ciudadanas que le piden a Sanders que continúe de alguna forma, que llegue hasta el final. Vamos a tratar de establecer contacto de nuevo con Antonio Barrios, quien nos ponía en perspectiva el tema de las elecciones, del proceso electoral en los Estados Unidos. Le preguntaba sobre Bernie Sanders. Así es, que se ha mantenido en la lucha a pesar de que Hillary Clinton le ha estado sacando ventaja en las diferentes votaciones, pero su campaña ha insistido en continuar hasta el último momento.
pero según lo que nos decía don Antonio, ya en este momento Hillary Clinton saca una ventaja importante y pues ahí va la pregunta que esperamos que don Antonio nos conteste sobre si ya es momento de que Bernie Sanders se haga a un lado y le deje el espacio a Hillary Clinton para que el Partido Demócrata pueda concentrarse en la lucha contra Donald Trump, que como bien lo decía don Antonio, barrió prácticamente en la republicana de una forma que nadie, absolutamente nadie esperaba al inicio de la contienda republicana, ¿verdad? Contra aproximadamente unos 10 precandidatos, algunos de ellos que se perfilaban de una forma muchísimo más fuerte que el mismo Donald Trump, y contra todos los pronósticos el republicano, el empresario Trump, pues ha venido ganando. Y ha tomado aires más presidenciales, dicen algunos artículos que estaba leyendo en El País de España. Ya es otro Donald Trump. Vamos a establecer el contacto con Antonio Barrios. Hablaba sobre la pregunta que te hacía. Sí, adelante. Bueno, que los seguidores de Bernie Sanders, sí, anteriormente, pues le han pedido que continúe con la lucha hasta el final. No ha sido como en otros procesos electorales en Estados Unidos, donde los diversos precandidatos, pues cuando ven que ya no tienen opción, se hacen a un lado y entonces tratan de brindar el apoyo no solo con los superdelegados y los delegados que han obtenido en esta lucha electoral para plegarse al candidato oficial, sino que en este caso los seguidores de Sanders le han pedido que continúe hasta el final. Es una forma de demostrar la fuerza que Sanders de un momento a otro llegó a tener y definitivamente pues yo creo que es la primera vez en este proceso electoral que ha sido atípico desde todo punto de vista, no solo por un fenómeno como el fenómeno Trump en el caso del Partido Republicano, sino incluso con el Partido Demócrata, que Hillary Clinton pues va a poder decir que realmente le costó la nominación, una disputa tan férrea en ideas, en argumentos, en todo tipo de debates a los que se tuvo que enfrentar precisamente con Bernie Sanders. Dice este artículo del periódico El País que está sucediendo algo muy paradójico. Donald Trump se pelea en este momento con la prensa, está peleándose, digámoslo así, pero a la vez con esa prensa que le da una cobertura al 100% y que prácticamente dicen le ha hecho una campaña gratuita, ¿verdad? Porque Donald Trump es muy cubierto por la prensa estadounidense y mundial en general, y se habla muchísimo sobre él. ¿Qué piensas de esa actitud que dicen que Trump tiene, que es hostil hacia un universo mediático, paradójicamente, ¿verdad? Como decías, con esa cobertura mediática tan voraz, ¿verdad? Y gratuita. Y por otro lado, con esos aires presidenciales que ya está tomando Trump. Bueno, de hecho hay algo interesante y un fenómeno interesante porque Donald Trump es lo que se conoce como el último WASP, es decir, el WASP es un término en inglés que significa el último protestante blanco anglosajón que lucha precisamente por la restauración de una serie de valores que nadie antes había querido luchar de esa forma, ni siquiera en la época más conservadora de Ronald Reagan, que empieza toda una etapa conservadora y luego posteriormente neoconservadora. Yo creo que Donald Trump es todo un fenómeno, aunque lo cataloguen como peligroso, aunque los mismos países europeos que buscan ver con quién puede ser el mejor aliado, hasta los mismos países europeos temen un poco de la llegada de Donald Trump a la presidencia, sobre todo por las posturas tan radicales en todo tipo de temas, y que incluso no ha tenido ningún reparo bajo ningún punto de vista en corregir la forma en cómo ha venido haciendo campaña, a pesar de que ha sido criticado fuertemente por pues como supuestamente trata a las mujeres, como se refiere al tema de los latinos y sobre todo con los mexicanos. Hay algo también muy interesante que quiero aprovechar de destacar, y eso es porque hace mucho tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que fue escrito también por Samuel Huntington, que se llama ¿Quiénes somos? Y ese ¿Quiénes somos? En el 2004, cuando salió ese libro, retrata muy bien a la figura de Donald Trump, donde hay sectores extremadamente conservadores que tratan de hacerse la pregunta de que quiénes son hoy en día los estadounidenses. Y es un poco esto de Donald Trump, de rescatar precisamente a ese estadounidense blanco, conservador, protestante, que hace gala de los valores que lo han caracterizado históricamente, que es la base fundamental por la cual se fundó precisamente Estados Unidos, y de ahí porque pues ha sido muy polémico toda esta forma en cómo Donald Trump ha entrado en confrontación en todo tipo de temas que tienen que ver con la esencia del ser estadounidense.
¿Y este estadounidense blanco protestante que usted menciona, don Antonio, será suficiente para que Donald Trump eventualmente se convierta en presidente de los Estados Unidos? No, evidentemente no. Es decir, de los últimos 20 años para acá, si no se gana el favor de los latinos en cuanto al voto, es decir, hay que tener hay que tener algo muy en cuenta. Mire, en Estados Unidos hay casi 40 millones de latinos, es decir, superó ya la población negra. Es increíble. Entonces, de esos 40 millones aproximadamente, hoy en día pueden estar votando 30 millones de latinos que están en una condición legal y que incluso tienen ahora la condición para poder votar. Solamente en Texas hay 10 millones de latinos. Para que tengamos una idea, en una cuestión de proporción, la cantidad de latinos que viven solamente en un estado como Texas, que incluso es extremadamente conservador, una serie de temas muy complejos como es el tema de la tenencia de las armas o el asunto del aborto. Entonces, si Donald Trump no sabe ganarse el favor de los latinos, porque sabe que hay un porcentaje muy alto que vota, eso es algo que incluso puede inclinar la balanza a favor precisamente de Hillary Clinton, que no ha dedicado su campaña en atacar no solamente a los mexicanos, sino atacar incluso a los latinos en general. A mí me llama la atención lo que le dijo a varios periodistas Antonio Barrios, porque le dijo a la periodista del ABC, usted es ruin. Después le dijo, la prensa debería avergonzarse de sí misma, quejándose de recibir muy mala publicidad por una buena acción, que es la que él realiza. Y después ha dicho que es la gente más deshonesta, los periodistas que cubren política. O sea, son feroces los ataques. De hecho hay algo interesante porque en uno de los tantos encuentros en los que, como usted bien dijo, Laura, la prensa le da una cobertura prácticamente del 100% a Donald Trump porque están como a la espera de qué va a decir o hablemoslo popularmente, con cuál barrabasada va a salir en ese momento, que eso es como que se ha convertido desafortunadamente en un atractivo para la prensa, de ver qué va a ser capaz hoy, por ejemplo, Donald Trump en decir a los medios. Es lo mismo que pasó cuando un periodista le preguntó en español a Donald Trump una serie de cosas, entonces los ataques de Donald Trump simplemente por hablar en español ya fueron igualmente feroces. Nada más comentar que, retomando la pregunta de César, tenemos que irnos, don Antonio, pero con el peso de California ya habrá una decisión final ahí en los demócratas, el peso de los delegados de California, retomando lo que decía César. Los delegados que se escogen, de hecho es el estado que tiene más delegados, es decir, el que logre ganar el estado de California, en el que hay 54 delegados en juego, definitivamente pues puede considerarse de que ganaría la elección ahora en noviembre. Pero como esta campaña ha sido muy atípica y todavía en este caso de Hillary Clinton tiene a sus espaldas, pisándole los talones, Bernie Sanders, cualquier cosa todavía es muy difícil como para poder vaticinar de que en el caso del estado de California, que es, llamémoslo así, como prácticamente el premio mayor, no hay garantía todavía de que en este caso de Hillary Clinton poder cantar victoria de que tiene todos los delegados ya prácticamente a su favor. Bien, muchísimas gracias, don Antonio Barrios, analista internacional, hablando sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, un proceso muy interesante que ya tiene por el Partido Republicano a Donald Trump como el candidato de este partido y todavía está por definirse, aunque con muchísimas más posibilidades, Hillary Clinton sobre Bernie Sanders. Sí. Así es. Y tenías toda la razón.